Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de El Penalista Blog. Hoy vamos a hablar sobre la nueva ley de desconexión laboral que salió hace muy poco y que deja una nueva garantía, si se me permite llamarla así, para los trabajadores no solamente públicos sino también los privados. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. ¿Cuál es el objeto de la ley? Pues regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación de la ley colombiana y sus formas de ejecutarse, así como en las relaciones legales y reglamentarias, con el fin de asegurar el goce efectivo del tiempo libre, es decir, va dirigida a trabajadores de empresas privadas como a servidores públicos. ¿Qué nos quiere decir este apartado que aparece casi textualmente en la misma ley que aquí nos proponemos explicar? Y básicamente nos dice que aquí lo que se está haciendo es la regulación ya legal de todo este tema que se está introduciendo en Colombia de la desconexión laboral, y se va a hacer en contratos tanto privados, pues todos los contratos que ya conocemos de la ley laboral, del Código Sustantivo del Trabajo, pues todo ese tipo de contratos que ya conocemos a término fijo, a término indefinido por una obra o labor, etcétera. Es decir, todos los que podemos conocer de empresas privadas, y también se va a aplicar a esas relaciones legales y reglamentarias, es decir, también se aplica a los servidores públicos, y con el fin de asegurar el goce efectivo del tiempo libre, algo que muchas veces es muy importante para la estabilidad y la salud misma de las personas. Y finalmente, pues como ya lo dije, tanto trabajadores públicos como de empresas privadas. ¿Qué es la desconexión laboral? La ley la define como el derecho que tienen los empleados a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, ya sea tecnológica o no, por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal del trabajo. La desconexión laboral inicia una vez terminada la jornada laboral. Bueno, como ya lo ven, pues tenemos el derecho a que las personas, una vez terminen la jornada laboral, pues sus jefes, sus empleadores o cualquier superior jerárquico, como quieran decirlo, pues no estén teniendo contacto con los empleados, con los servidores públicos, etcétera, pues por ningún medio. Y la ley pues ya dice que si es tecnológico o no, obviamente, porque hoy en día se utiliza mucho el tema de las redes sociales, WhatsApp, Telegram, etcétera. Y bueno, obviamente por ningún medio pueden estar tener contacto, pero fíjense cómo la ley es tan estricta, es decir, no dice enviar alguna indicación, enviar alguna orden, no, es decir, tener contacto. Prácticamente el legislador presume que cada vez que los empleadores se dirigen por fuera de la jornada laboral a sus empleados es para ordenarle cosas del mismo trabajo, a pesar de que están en su tiempo libre, porque por eso es tan tajante con la frase a no tener contacto. Y la desconexión laboral, pues para que al que le quede alguna duda, inicia una vez terminada la jornada laboral. ¿Cómo se aplica el concepto? Los trabajadores tienen de ahora en adelante derecho a no recibir mensajes por redes sociales internas de la empresa, pues en caso de que éstas existan, tampoco de WhatsApp u otra aplicación de comunicación, llamadas, correos por fuera de su jornada laboral, y la convenida con sus empleadores. También aplica para los días de descanso y las vacaciones. En el marco de esos periodos de tiempo, los jefes se deben abstener de formular órdenes y requerimientos, dicta la norma. Bueno, pues como ya lo dijimos anteriormente, no debe establecerse contacto por ningún medio, ya sea tecnológico o no. Aquí somos pues más específicos, pues con las redes sociales, como ya se ha mencionado. Y aquí
Específicamente, pues ya se hace una mención que no puede haber ninguna clase de orden ni requerimiento, además de que no puede haber ningún contacto, pues aquí sí son más específicos, obviamente por fuera de la jornada laboral. Será elección personal realizar algo, es decir, el trabajador va a tener la facultad de decidir si realiza una tarea fuera de su horario, garantizando que goce de su tiempo de descanso, de licencias, permisos y de su vida personal y familiar. Por su parte, el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada, como ya se dijo. Bueno, aquí está bastante claro de que, bueno, prácticamente no es que el trabajador tenga prohibido hacer cosas de su trabajo por fuera de su jornada laboral, claro que no. Es bien sabido que muchas personas a veces no les alcanza el tiempo en su jornada laboral y muchas veces deben trasladar el trabajo hacia sus casas por fuera de la jornada laboral. Y bueno, esa facultad se seguirá manteniendo, por más de que a veces no es recomendable, precisamente para asegurar el tema de la salud, el tema de la desconexión laboral, tiene su fundamento precisamente allí. Aunque obvio, pues en la vida real, en la práctica, serán pocas las personas que bueno, o no pocas, es decir, habrá un grupo de personas que van a tener pues dudas acerca de poder negarse a realizar algo, porque obviamente habrán empleadores así que no respeten esto, pero y así también habrá empleados que tendrán temor a ejercer este derecho, es algo normal. Entonces, bueno, la facultad todavía sigue estando ahí, pero siempre es bueno crear conciencia sobre la importancia de la desconexión laboral. Todo acuerdo en contra será ineficaz. Será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra de la misma o desmejore esta garantía, es decir, no tendrá ningún efecto jurídico. Bueno, no faltará, digamos, la persona que se crea muy avivata o una persona que no respete las leyes y vaya a agregar en los contratos, aprovechándose quizás de la ignorancia de las otras personas o su desconocimiento, y vaya a incluir, por ejemplo, cláusulas o acuerdos que digan que no, que ese tema de la desconexión laboral aquí no cabrá, y bueno, todo eso será ineficaz, es decir, la ley lo sanciona desde ya, que todos esos acuerdos serán ineficaces, no tendrán ningún efecto jurídico. Así que la persona, pues para proteger precisamente a las personas que quizás por desconocimiento o quizás por necesidad vayan a aceptar una clase, un tipo de estas cláusulas abusivas. Sin embargo, pues cuando hay una regla, pues casi siempre hay una excepción, y esto es también aquí. Así es igual en este tema. Y es que el ejercicio de esta disposición depende de la naturaleza del cargo y si es privado o público. Por ello, en su trámite en el Congreso, los legisladores incluyeron unas excepciones, las cuales no aplican a la norma. ¿Y cuáles son las excepciones? Pues estas. Quienes desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo no están sujetos a esta desconexión. Estos cargos de dirección y confianza casi siempre son más estrictos en este tema del horario. De hecho, en el tema del horario, las personas de dirección y confianza muchas veces tienen una especie de flexibilidad en su horario, es decir, pueden manejar jornadas laborales flexibles. Y bueno, en este tema también, que tiene que ver mucho con eso, pues por la naturaleza de la función que cumplen, siempre los terminan excluyendo. Claro que son personas que normalmente o en muchos casos su salario es más elevado quizás que otros cargos, pero bueno, no todo es felicidad, porque también el tema de la desconexión laboral no les va a aplicar a ellos. Tampoco las personas que por su actividad o función que desempeñen deben estar en conexión permanente, como la fuerza pública y los organismos de socorro, personal que debe responder a imprevistos de último minuto, etcétera. Pues obviamente la policía, por ejemplo, los bomberos, la fuerza civil, etcétera, no puede decir ante una emergencia o ante una necesidad que actúen que están fuera de su horario laboral o que no establezcan contacto con ellos, etcétera. Pues algo que no tiene sentido, pues algo de sentido común también por lo que ellos desempeñan. Tampoco se acogen a esta legislación las situaciones de fuerza mayor,
necesarias para dar continuidad a un servicio o para solucionar imprevistos urgentes, siempre y cuando se justifique la inexistencia de otra alternativa viable. Pues en situaciones de fuerza mayor, situaciones de emergencia, tampoco habrá la desconexión laboral. No acatar esta ley se puede considerar como acoso laboral. La inobservancia de este derecho podrá constituir una conducta de acoso laboral según la ley o interpretándolo como aparece en la ley 1010 de 2006. En ningún caso será acoso laboral la conducta que no reúna las características de ser persistente y demostrable. Y en la nota se ha colocado que la ley 1010 de 2006, para recordarle a todo el público que no lo recuerde, que es la que establece por medio del cual se regula y se define todo este tema del acoso laboral, cuáles son los actos que se consideran acoso laboral. Y si no te acuerdas, pues aquí te lo hemos traído también, pues el concepto de acoso laboral en esa ley que ya te dijimos, 1010 de 2006, que nos dice que se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Ojo, el acoso laboral no solamente viene de arriba, también viene de los lados y hasta de abajo. Es decir, también un compañero de trabajo o hasta un subalterno puede acosar laboralmente a otro. Y estas conductas están encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror, a causar un perjuicio laboral, a generar desmotivación y a inducir la renuncia del mismo. Pueden buscar de que la persona renuncie. Las empresas, pues como en casi todas las leyes laborales, pues que establecen un derecho, los trabajadores deben tener conocimiento de esto para poder ejercerlo, para saber cómo funciona, para no tener miedo a ejercer sus derechos. Y como es lógico, las empresas deben tener unas políticas de desconexión laboral que deben incluir pues las cosas que vemos en pantalla, que ahora yo mismo no las voy a leer porque ya se haría muy largo el video, pero ya ustedes lo pueden pausarlo y pueden leerlo más detenidamente y analizarlo. ¿Qué pasa si las empresas no cumplen? Pues básicamente se pueden acudir a los inspectores de trabajo y también a la Procuraduría. El inspector o funcionario competente va a combinar preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos referidos en la ley. Entonces, las referencias, como ya las vemos, cuáles son las leyes que hemos pronunciado, que aparecen aquí. Y bueno, ya en la parte de las opiniones, sé que dije que no iba a mencionar este tema de las políticas, pero siempre es bueno mencionar ya para dar nuestra opinión, para que te formes también la tuya. Y es que, bueno, en todos estos procesos de las quejas, de cómo va a funcionar este tema, nos llama siempre la atención de que, bueno, el procedimiento, va a haber unos procedimientos o formatos. En este párrafo número 2 se ve para que las personas puedan presentar las quejas de desconexión laboral y se puede hacer inclusive con nombre propio o de manera anónima, pues por escoger una parte que nos parece muy curiosa, que es muy importante. Y bueno, ¿qué opiniones nos deja esto? Es una garantía importante para los trabajadores, porque pienso que el tiempo libre, el tiempo en familia, el tiempo personal es esencial para que las personas puedan mantener una salud tanto física como mental, para que las personas puedan descansar, para que las personas no se estresen en sus casas, para que puedan disfrutar por sus familias. Y bueno, quizás va a haber todavía muchas situaciones de miedo a ejercer este derecho, pero que la ley ya lo consagre es un primer gran y enorme paso para que la garantía de los derechos de los trabajadores y su bienestar sea asegurado y se asegure en la ley y obviamente vendrá en la jurisprudencia y en todo lo demás. Y también, pues, ¿por qué no? El descanso siempre favorece un mejor desarrollo en el trabajo mismo, lo que también tiene que favorecer el rendimiento de los empleadores y sus empresas. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Espero que te haya servido este video informativo y suscríbete para más información. Te mando un abrazo, un saludo y nos vemos